me cree, por ahí la personita que sigue con su celu no me cree, miren, acá hay 4, 6 más, 4 más, hay 5 preguntas que ustedes van a resolver, ¿ok? ¿Ya? Bien. Entonces, lo que les estaba comentando. Para estudiar inmunología, ustedes deben pensar lo siguiente, que así como en la ciudad nosotros tenemos un sistema de protección que está dado por los policías, por los serenazgos, por el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Dentro de nuestro cuerpo también tenemos un enorme sistema conformado por muchas células y que su finalidad pues es protegernos de todo lo que sea dañino, ¿ok? Todo lo que puede ser parte de nuestro cuerpo, pero puede ser dañino, por ejemplo, una célula cancerosa. O puede ser algo que no esté dentro de nuestro cuerpo, o sea, puede ser algo del exterior, pero que también sea dañino o nocivo, ¿ok? Como por ejemplo una bacteria. ¿Cuál es el antónimo de nocivo? El antónimo de nocivo es, que lo van a ver en sus exámenes, es inocuo. Inocuo es que no genera daño. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, pregunta, ¿contra algo inocuo actuará el sistema inmune? No le interesa. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestra piel, vamos a colocar aquí un dibujito muy bonito de la piel, de la epidermis, la dermis, ya. Supongamos que tenemos aquí una infección por una bacteria. Uy, ¿quién va a actuar ahí? El sistema inmune, nuestro gran sistema de protección. O sea, van a venir pues muchas células. Ahora, las células, al igual que los policías, pues necesitan comunicarse entre sí, ¿cierto? Oye, ya estás llegando, de repente, no sé, necesitamos, no sé, alguna otra persona que nos ayude, necesitamos refuerzos, refuerzos, por favor. Entonces, todos se llaman entre sí. Ya, ¿qué necesitamos entonces para que funcione bien un sistema de protección? Necesitamos mucha comunicación, ¿no? Así como nosotros nos comunicamos por WhatsApp, nos mandamos mensajitos, ya, el sistema de seguridad de nuestro cuerpo, el sistema inmune o sistema inmunitario también llamado, o sistema inmunológico, se va a mandar mensajitos. Y esos mensajitos que se mandan se llaman citocinas. Ahora, ojo, las citocinas no se restringen como moléculas mensajeras de las células del sistema inmune, sino que citocinas también pueden ser producidas por células no inmunitarias. Por ejemplo, las mismas células de nuestra piel producen citocinas. Células en realidad de todo el cuerpo, del sistema nervioso, del riñón, del corazón, de las gónadas, de las glándulas que producen hormonas, todo producen citocinas, ¿ok? Luego vamos a ver los tipos de citocinas que hay, ya vamos a profundizar más en ello. Ahora imagínense que esta bacteria, mala ella, generó daño aquí en la piel. Uy, ya. ¿El sistema inmune de qué se va a encargar? De restablecer la homeostasis de ese tejido donde ha generado daño. Por ejemplo, si hubo alguna gangrena que se generó por esta bacteria, ustedes en microbiología van a ver, o han visto, me parece, ya algunos microorganismos, ¿cierto? ¿De qué se va a encargar el sistema inmune también? ¿Cuál es una de sus funciones? De restablecer la homeostasis de los tejidos. Por ejemplo, mediante la reparación celular. Es una de las funciones también del sistema inmune. No solo atacar a los bichitos, no solo atacar a los microorganismos, sino también reparar ese tejido que ha sido dañado. Por eso es que en muchos textos van a encontrar esta definición. La principal función del sistema inmune, o mejor dicho, la función en términos concretos, es mantener y restablecer, si es que algo le pasó al organismo, la homeostasis de los tejidos. Hasta aquí espero que se haya entendido. Estos son los tópicos que vamos a abarcar el día de hoy. Al igual que un mapa del tesoro nos indica bien cómo alcanzar nuestro objetivo, acá lo que nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo es primero revisar las funciones del sistema inmune, que ya hemos indagado un poquito en ello. Segundo, ¿cuáles son los componentes del sistema inmune y cómo estos se distribuyen en nuestro cuerpo? Porque claro, los policías pues no están, no sé, en las casetas, por ejemplo, ¿no? Que hay en cada manzana, ¿no? Por poner un ejemplo, sino que tienen un lugar, tienen una oficina, tienen un área de trabajo,
tienen tareas por desarrollar de manera diaria. Estoy imaginando porque en realidad no tengo ningún familiar policía ni conozco, pero trato de que se entienda. Entonces, de igual manera, las células de nuestro sistema inmunológico también tienen un lugar donde se desarrollan, donde se forman. Por ejemplo, los policías se formaron en la escuela de policía. Ya, en esta clase vamos a ver dónde se forman las células del sistema inmune, dónde se instruyen para cumplir bien su función, porque no cualquiera va a ser capaz de destruir a una bacteria. ¿Ok? Bien. Ya. Luego tenemos a las citoquinas, que son el medio de comunicación, como los WhatsApps que se envían, o los correos, si quieren ser más formales. Y luego al último vamos a hablar un poco de algunos términos que se escuchan mucho en el tema de inmunología, por ejemplo, las vacunas, que es autoinmunidad. Por ahí piensen, mi sistema inmune me protege. ¿Y qué será la autoinmunidad? ¿Será que mi sistema inmune se volvió loco y como comenzó a atacar mis células inocuas, mis células que están tranquilitas? Por ahí. Por ejemplo, la hipersensibilidad. Estas patologías, chicos, estas enfermedades provocadas por nuestro mismo sistema inmune, las vamos a ver en la parte del final. Les estaba comentando, la hipersensibilidad es otra alteración producida por el sistema inmune que la vamos a abarcar en el final, como les decía. Entonces, hipersensibilidad, vayan pensando, ¿será que el sistema inmune de lo que debió reaccionar poquito, se volvió hipersensible y reaccionó tanto que está generando un estado patológico, ¿no? Un estado de enfermedad. Y con eso vamos a lograr nuestro objetivo, que es aprender. ¿Con qué lo vamos a consolidar? Con las preguntitas preguntonas, ¿ya? Bien. Por acá hay una bomba, un obstáculo. Bien. Ya. Entonces, este es el esquema final que tengo para esta diapo, este de acá. Como verán, aquí los 4 subtemas son primero funciones, distribución, citoquinas y terminología. Vamos a abarcar primero el tema de las funciones. Vamos a ahondar un poquito más. ¿Cuál es la función principal del sistema inmune? Discriminar entre lo inocuo y lo peligroso, o entre el inocuo y lo dañino, o entre el inocuo y nocivo. Son sinónimos, lo que ya les comentaba. El sistema inmune solo reacciona contra lo que es horrible, contra lo que genera daño al cuerpo. Si ve, por ejemplo, una bacteria que no está generando una enfermedad, el sistema inmune no la va a atacar esa bacteria. Por ejemplo, las bacterias que están en el lumen intestinal, en realidad en todo el cuerpo, incluso sobre la piel, formando el microbioma, ¿cierto? A esas bacterias, contra esas bacterias, el sistema inmunológico no reacciona. Por eso se dice que esta es la principal función del sistema inmune. ¿Ok? Ya. Antes se decía que esta era la principal función. Discriminar entre lo propio y lo ajeno. Discriminar entre lo propio y lo ajeno. Imagínense ustedes que están en su manzana, ¿no? En la manzana donde viven, y el serenazgo, ¿no? Que ronda por ahí, resulta, o que están en su distrito, supongamos, están en su distrito. Ya, por ejemplo, yo, Ate, el distrito más seguro de todo Lima. Aquí está el serenazo cuidando a todos los vecinos de Ate Vitarte, y dice, uy, por acá hay alguien, no sé, de La Molina, no sé. Y por ahí que el serenazgo, debería ser al revés, ¿no? Ya, bueno. Por ahí que el serenazgo dice, uy, no, nadie de La Molina va a ingresar a Tevitarte porque por ahí que alguien de La Molina puede generar perjuicios a los vecinos de Ate, a mis vecinos. Entonces el serenazgo no lo deja pasar. Algo así pensaban los científicos que ocurría dentro de nuestro cuerpo, que nuestro sistema inmune, la personita, nuestro sistema de seguridad, pensaba que todo lo ajeno era extraño, pero que lo propio, o sea, nuestras propias células, nunca generarían daño. Entonces el sistema inmune se pensaba que siempre reaccionaría solo contra lo ajeno, pero ahora se sabe que incluso nosotros mismos, o lo que cuida el sistema inmune, que son nuestras propias células, pueden ser dañinas. Por ejemplo, cuando éstas tienen alguna alteración genética y se transforman en células tumorales. ¿Cierto? En ese caso, son células propias, pero no son inocuas, son peligrosas, son dañinas, son nocivas. Entonces, en ese caso, el sistema inmune sí va a reaccionar.
Por eso es que esta definición de discrimina entre lo propio y lo ajeno ya ha quedado de lado y está totalmente desechada en realidad esa definición. Si es que su docente de inmunología les pregunta la principal función del sistema inmune y ustedes le responden esto, uy, su docente les va a poner cero en todos sus trabajos, de verdad, yo lo haría. Y bueno, la definición que ahora ustedes deben dar es discriminar entre lo inocuo y lo peligroso, ya saben por qué. Esta también es otra definición que lo encuentran en los diferentes libros, mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos. En síntesis, protege al organismo frente a todo lo dañino. Esto es como discrimina entre el inocuo y lo peligroso, pero dicho de otra manera, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué consideramos peligroso? Ustedes se preguntarán. Pues consideramos peligroso o dañino nuestras células propias dañinas que se transforman en tumorales o células cancerosas. No se preocupen que en inmunología hay un tema en el que abarcaremos todos los conceptos de tumores, ¿cierto? Me parece que es parte del final también. Por ejemplo, todos los microorganismos que sean dañinos, eso sí, porque ya saben que tenemos la microbiota, el microbioma, que no va a resultar peligroso para nuestro sistema inmune y por lo tanto no lo reconoce como tal. También están los hongos, las toxinas producidas por los diferentes microorganismos, están las bacterias, están los protozoos, están los virus, están los fármacos, y ustedes saben que con el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas, cada vez más en las personas se introducen pues ciertos dispositivos o se realizan trasplantes con tejidos, con sustancias que son ajenas al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando a la persona le colocan un marcapasos, no es propio de la persona, entonces de por sí el sistema inmune va a reaccionar contra esto. Ah, pero ahí está la cosa, que se desarrollan también a la par que a la persona se le coloca un marcapasos o a la par que a una persona se le trasplanta un órgano, por ejemplo, si se le trasplanta un riñón, se supone que el sistema inmune de la persona va a reaccionar contra eso que es extraño. Entonces, imagínate tú trasplantarle un riñón a una persona, pero saber que este riñón, al fin y al cabo, va a ser atacado por el sistema inmune. Pues no es dable, ¿cierto? Entonces, en este caso de los trasplantes, lo que se hace, por ejemplo, es decirle al sistema inmune de esta persona que se apague un poquito. Sí, las células del sistema inmune van a estar un poquito tristes. ¿Cómo que se apaguen un poquito? O sea, que disminuyan su función. Para eso hay fármacos, hay diferentes terapias farmacológicas para que el sistema inmune se deprima. También lo vamos a revisar dentro de inmunología, no se preocupe, en una de las teorías. Cómo podemos producir la inmunosupresión, que es suprimir el sistema inmune, inmunosupresión, como estrategia de estas terapias, por ejemplo, la de los trasplantes. O por ejemplo, la inmunosupresión, chicos, hay fármacos inmunosupresores que usamos de manera diaria. Por ejemplo, los antipiréticos. Los antipiréticos lo que bajan la fiebre. ¿Quiénes generan la fiebre? Nuestras propias células del sistema inmune, porque producen sustancias, mensajitos, las citocinas, que le dicen a nuestro hipotálamo, donde se encuentra el centro regulador de la temperatura o el centro termorregulador, que por favor produzca la fiebre, ¿cierto? Citocinas piréticas. ¿Qué citocinas piréticas hay? La citocina IL-1 beta. Las citocinas van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, si recibe el término IL es porque es una interleucina. O por ejemplo, también tienen el factor de necrosis tumoral, tienen la la interleucina 6, interleucina 10. Cada interleucina tiene funciones características, ¿ok? Ustedes, ojo acá, ustedes en inmunología, que es inmunología básica y molecular, tienen que aprender las funciones de las citocinas más importantes. A ver, tienen que aprender las citocinas más importantes y las funciones más importantes de esas citocinas. No les van a enseñar las 1001 funciones porque no se lo van a evaluar, porque no se usa en la vida diaria, porque incluso muchas funciones están, o muchas citocinas están todavía en investigación, ¿ok? Entonces, yo les voy a enseñar en estas asesorías que tengamos lo más importante, lo que más preguntan. La clase de hoy solo es para comentarles que las citocinas existen, pero por favor,
se los ruego, no hagan un cuadro entre estos días, esta semana, no hagan un cuadro poniendo, ay, la IL1, tal función, la IL2, porque no les va a servir. Con las clases que llevemos semana a semana hasta el parcial, en su examen parcial les van a preguntar citocinas importantes y sus funciones. Con estas clases vamos a ir deshilachando cuáles son las más importantes de sus funciones. Y se les va a quedar porque tenemos preguntas, porque tenemos imágenes. ¿Okay? Así que no hagan esto, por favor. Entonces, como les comentaba, una citocina que causa la fiebre es la IL-1 beta. Por ese motivo, los antipiréticos son inmunosupresores. O sea, le dicen a las células inmunitarias que dejen de actuar. Por lo tanto, dejan de producir esta citocina y la fiebre baja. Estos fármacos, conocidos por ser inmunosupresores, son, por ejemplo, los corticosteroides, como los que terminan en metasona, ¿no? Uy, ahorita se me fue el nombre. Betametasona, si mal no recuerdo, bueno. Los que riman con zona, los que terminan así, ¿ya? Los corticosteroides. Ya, bien. Entonces, eso es por funciones. Ahora nos vamos a distribución del sistema inmunitario. Como les comentaba, los policías se forman en una escuela de policías. Solo luego de que se gradúan, por así decirlo, porque como les repito, no sé mucho, pero para llevarlo a lo sencillo, luego de que se gradúan, luego de que ya están bien capacitados, luego de que pasa cierto tiempo, luego de que cumplen también ciertos requisitos, recién salen a las calles, ¿cierto?, a protegernos. De igual manera ocurre en nuestro cuerpo. Existen órganos donde se forman nuestras células, ¿ok?, para prepararse, ¿ok?, y recién cumplir su función inmunitaria en los tejidos periféricos. Estos órganos donde se forman nuestras células del sistema inmune se llaman órganos linfoides primarios, ¿ok? Bien. Y luego están los órganos linfoides secundarios. Los secundarios son esos tejidos periféricos en los que ya las células ya bien formadas en los primarios, aquí en los secundarios comienzan a ejercer su acción. O sea, aquí en los secundarios es donde el policía se encuentra con la bacteria, pero en el primario es donde el policía se está formando. ¿Ok? Bien. ¿Qué órganos primarios tenemos? La famosa médula ósea y el timo. Recuerden que la médula ósea tiene, o se divide en dos partes, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La amarilla es rica en tejido adiposo, como ya deben haber supuesto. Y la roja es rica en células hematopoyéticas, o sea, células que van a producir células de la sangre, hematopoiesis, ¿ok? Producción de células sanguíneas. Entonces, en la médula ósea ocurre lo que estamos viendo aquí. Habrá una gran célula madre dentro de la médula ósea. Esta célula madre, que va a dar origen a todas las células de nuestra sangre, se va a dividir en dos. Una célula precursora hematopoyética y una célula progenitora linfoide común. La célula precursora linfoide común se va a encargar de producir a los linfocitos, ya sean linfocitos T o linfocitos B. Y dentro de los linfocitos T existirán de dos tipos, linfocitos T, CD4 positivo y T, CD8 positivo, que seguramente lo han escuchado mucho. ¿Qué significará eso de CD? ¿Qué será? ¿Un CD? No. CD, en inglés, chicos, significa clúster de diferenciación. Bueno, usé un poco el Spanglish, ¿no? Clúster de diferenciación. En realidad, chicos, es cluster of differentiation, ¿ya? Si lo quieren ver todo en inglés. Entonces, los linfocitos T CD4 positivos se llaman así justamente porque tienen el CD4. El clúster de diferenciación número 4 está en su membrana celular. Y cuando llamamos o cuando queremos hacer referencia a esos linfocitos, pues los llamamos linfocitos T, tienen CD4 positivos. Luego están los linfocitos T CD8 positivos, ya sabrán por qué. Tienen CD8 en lugar de CD4.
Uy, esperen, estoy viendo que no se ve lo que puse del CD4. Dibujé aquí un cuadradito y en mi pantalla y mi laptop no sé. A ver, un segundo. Bueno. A ver, chicos, acabo de dibujar un corazón. Confírmenme si se ve. Ah, ya. Creo que ya. Sí, ya, sí se ve. Ya lo vi en mi laptop. Disculpen, lapsos. Ya. Entonces, les estaba comentando que esas células producen la célula progenitora linfoide común. Y por otro lado, la célula precursora hematopoyética, pues, ¿qué creen? Va a producir a todas las demás células que estén dentro de la sangre. Ojo, aquí no solo están los linfocitos T y linfocitos B, sino también están los linfocitos NK, ¿okay? Que también se llaman natural killer. Killer, sí. ¿Son asesinas? Sí. ¿Pero asesinas de qué? Asesinas de nuestras células que sean dañinas o que se hayan dañado, por ejemplo, por algún virus. Entonces, las natural killer en español serían las citolíticas, porque matan células, naturales. Listo. Las células precursoras hematopoyéticas a todas las demás células de la sangre, ya sean eritrocitos, plaquetas, que como ustedes ya saben, son restos, pedacitos de células gigantes, que son los megacariocitos, así como el megalodón, plaquetas, y el resto de leucocitos. Recuerden que hay dos grupos de leucocitos. Y yo tengo la memotecnia del ven a mí. Ven a mí. El primer grupo, que es la primera palabra, ven, lo forman los leucocitos, que son granulocitos. Y el segundo grupo son los agranulocitos, el mi. ¿Qué significa ven? Significa basófilos, eosinófilos, neutrófilos. A es solo un conector. Mi es de monocitos. Y la I en realidad es como una L, de linfocitos. La última letra de cada palabra son los leucocitos más abundantes de ese grupo. Siendo así, los neutrófilos son los más abundantes de los granulocitos. Aproximadamente 60-70% de todos los leucocitos son granulocitos. Y linfocitos también son los más abundantes de todos los agranulocitos. Luego, algo más que les iba a comentar es por qué se llaman granulocitos y agranulocitos. Ya lo han visto en esto, pero nunca está de más mencionarlo. Recuerden que hay unos gránulos que son específicos de cada célula para que cumplan sus funciones, ¿no? Estos gránulos, llamados gránulos específicos, ¿cierto? Se encuentran dentro de los granulocitos. Pero además los granulocitos también poseen los lisosomas, que en realidad no son gránulos. Adivinen qué, los agranulocitos poseen solo los lisosomas. O sea, poseen algo que en realidad no son gránulos. Así que solo por eso se llaman agranulocitos. Bien. Por aquí espero que nada se me esté escapando. Voy a borrar mi garabato para que vean por aquí lo siguiente. Bien. Entonces, una vez que se forman los linfocitos T y los linfocitos B inmaduros, por esta célula progenitora linfoide común, en el segmento de sistema inmune adaptativo, que es una clase posterior, una asesoría posterior que vamos a tener, les voy a explicar por qué se llama linfocito T inmaduro, o sea, qué moléculas tiene aparte de los clústeres de diferenciación en su membrana. Tiene que ver con los receptores de los linfocitos, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante porque ahorita es solo introductorio. Los linfocitos T, chicos, dicen, uy, no, a mí no me basta solo con estar en la médula ósea, sino que me tengo que ir a otro lado a madurar, o sea, a formarme como un policía súper fuerte. Y por eso los linfocitos T se van al timo. En el timo, como ustedes ya saben, ocurre la selección positiva, la selección negativa, que tiene que ver con los receptores, con las moléculas que exprese, ¿cierto? Este linfocito T, que también lo vamos a repasar más adelante acerca de la selección positiva y negativa y por qué se llama positiva y negativa. Luego,
una vez que pasaron por el timo, fueron seleccionados los mejores policías, los mejores linfocitos T. Recién estos linfocitos T maduro, adivinen a dónde se van, a sus lugares de batalla. ¿Cuáles son esos lugares de batalla? Los órganos linfoides secundarios. No se olviden, esos son los lugares de batalla. Como las calles para los policías, ¿cierto? Algo así. Bien. Entonces, los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, no se van al timo, sino que regresan a la médula ósea para seguir madurando. Estos linfocitos B, recuerden que justamente se llaman así B por bone marrow. Porque ¿dónde completa su maduración? ¿Cuál es su principal órgano linfoide primario? La médula ósea o bone marrow. ¿Algo más que me estoy olvidando acá? Espero que no. Si tienen alguna duda, a ver, por aquí algunos términos les puede confundir de esta imagen, así que se los voy a mencionar. Antígeno es la partecita o la molécula que forma parte de algo más grande que es extraño para nuestras células del sistema inmunitario, especialmente los linfocitos. Por ejemplo, algo muy grande puede ser un virus, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, y una partecita de él puede ser la proteína S o proteína Spike. Nuestros linfocitos, cuando quieren atacar a alguien, en este caso el virus que les estoy poniendo de ejemplo, si quieren atacar al virus, pues primero tengo que verlo, ¿no? Imagínate tú saber que tienes que defenderte contra algo extraño, pero tus ojos están tapados. Pues ¿cómo te vas a poder defender? Ya. Entonces aquí los linfocitos también tienen a manera de ojitos para reconocer a una célula dañina o a algo dañino, tienen receptores. Estos receptores entonces les servirán para el reconocimiento de lo dañino. Pero, ¿cómo se llama esa partecita de algo grande, en este caso del virus? Se llama antígeno, no se olvide. En conclusión, las células del sistema inmunitario no reconocen a todo el agente extraño, sino que reconocen una partecita. Esa partecita que reconocen las células del sistema inmune, específicamente los linfocitos T, se llaman antígenos. Hay otras células que no son linfocitos, que también forman parte del sistema inmune, por ejemplo, los macrófagos, no son linfocitos, también ven un pedacito de algo extraño, pero este pedacito de algo extraño no se llama antígeno para el macrófago, se llama patrón molecular. Si este patrón molecular se encuentra en una bacteria, se llamará patrón molecular asociado al patógeno. Y si este patrón molecular se encuentra en una célula propia, o sea, por ejemplo, un ADN dañado, por ejemplo, lípidos de la membrana celular, no sé, proteínas de las propias células. En este caso se llamará patrón molecular asociado al daño. El patrón molecular asociado al patógeno en inglés se le conoce como PAMP. Y el patrón molecular asociado al daño en inglés se le llama DAMP, la D adelante. ¿Ok? D de daño adelante. Bien, esa es la diferencia entre una célula de tipo macrófago, que reconoce PAMPs y DAMPs, y un linfocito que reconoce antígenos. Hay otras células, como los macrófagos, que también reconocen patrones moleculares, que les voy a explicar en un ratito. ¿Ok? Bien. Aquí tienen una imagen muy didáctica de la médula ósea. Aquí, por ejemplo, está la médula amarilla, ¿cierto? La médula roja. Ustedes ya saben que el hueso se divide en dos partes. En la periferia tenemos el hueso compacto, al centro tenemos el hueso esponjoso, ¿cierto? Bien. También los glóbulos blancos, ¿qué glóbulo blanco es este? Este de acá, este de acá. Les preguntaría ahorita, pero lo vamos a repasar la siguiente semana igual. Así que no nos explayemos en eso. La siguiente semana justamente vamos a ahondar en las funciones de macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, de todos los leucocitos. Uy, ¿qué pasó? Se ve todo blanco. Ya, ahora sí. Bien. A ver, sigamos. Ya. Luego está el tema de los órganos linfáticos secundarios.
Los órganos linfáticos secundarios o órganos de batalla, como pueden decirle, son aquellos donde se va a llevar a cabo el reconocimiento de las células de nuestro sistema inmune mediante sus receptores de todo lo que sea extraño. Entonces, estas células del sistema inmune, los linfocitos, se agrupan de la siguiente manera, formando estructuras circulares o estructuras ovoideas, ¿ok? Se agrupan como un huevito. Todos estos circulitos naranjas, amarillos que ven acá, son linfocitos, ¿ok? Linfocitos que están en la periferia, formando la zona del manto de esta gran estructura circular ovoidea, y linfocitos que están al centro, ¿ok? Formando la zona germinativa. Les quiero decir algo. Esta gran estructura ovoidea que está acá, formada por muchos linfocitos T, se llama folículo linfoide. ¿Ok? Folículo linfoide. ¿Por qué folículo? Por su estructura. ¿Por qué linfoide? Por los linfocitos que lo forman. En el centro, en la zona del manto, se encuentran, que se encuentra en la periferia, están los linfocitos T que todavía no han reconocido algo extraño. ¿Ok? Todavía no están cumpliendo sus funciones. En el centro, en el centro de este folículo linfoide, en el centro germinativo, centro germinal como lo llaman acá, ya van a estar los linfocitos que han reconocido a estos bichitos y por lo tanto aquí los linfocitos están proliferando, ¿cierto? Para formar más de ellos mismos y poder atacar a estos microorganismos. ¿Dónde se encuentran estos folículos linfoides? Aquí, miren. En las amígdalas, por ejemplo. Amígdalas. Por eso, ay, casi escribo lo que iba a decir. Amígdalas, ya. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna infección aquí en la cavidad bucal, ¿qué ocurre? Ocurre la inflamación de las amígdalas. ¿Cómo es eso de la inflamación de las amígdalas? Ocurre que como dentro de la amígdala está el folículo linfoide, cargado de linfocitos, como tuve una infección, por ahí alguna bacteria que ingresó, ahora los linfocitos T están proliferando, ¿cierto? Los centros germinativos van a estar más grandes. Las amígdalas también van a estar más grandes. ¿Y cómo se le llama eso? Amigdalitis. Ay, se me fue. Amigdalitis. Yeah. ¿Qué amígdalas tenemos? Tenemos las amígdalas faringeas, también tenemos la amígdala sublingual, si mal no recuerdo. Bien. Estas amígdalas forman el famoso anillo de Waldeyer, que es nada más por la distribución que tiene, como un anillo, así. A las amígdalas también se les conoce como adenoides, ¿ok? Bien. Ahora, cuando ustedes vean un epitelio, por ejemplo, en la tráquea, ¿cierto? Por ejemplo, en los bronquios, el epitelio que recubre diferentes superficies, por ejemplo, el epitelio que está recubriendo aquí al intestino, piensen que debajo de ese epitelio, en la submucosa, ¿ok? En la submucosa, en la pared, mejor dicho, en la pared de esos órganos, por ejemplo, el intestino, la tráquea, los bronquios, en la pared, piensen que en la submucosa, como están viendo aquí, también hay folículos linfoides. Como están viendo aquí, lo que estoy resaltando de rojo es un folículo linfoide, por ejemplo. Esas células rojitas, violetas, rojitas y violetas, su núcleo es violeta, son linfocitos. Al centro, observen que hay poquitas células formando el centro germinal. Probablemente aquí sea un paciente sano, no tiene ninguna infección por ninguna bacteria, solo está su microbioma. Nada está pasando, entonces por eso el folículo linfoide está chiquito y pocas células. ¿Ok? No solo hay linfocitos T en los folículos linfoides, sino que también hay linfocitos B. Ustedes ya lo han visto también en esto, en la parte de sistema endocrino. Perdón, en la parte de tejido inmunitario, ¿no? El tema número 5, si mal no recuerdo. Ya bueno. Entonces, a estos folículos linfoides que se encuentran en la submucosa de los órganos, de la pared de los órganos, ¿cómo se les llama? Se les llama placas de Peyer. Nunca se olviden, placas de Peyer. ¿Qué son? Folículos linfoides. Ya. Recuerden también que asociado a los folículos linfoides encontramos
en todos los folículos linfoides, encontramos a las células dendríticas. Estas de acá. Las células dendríticas, chicos, en realidad son un tipo de macrófagos. Sí, las células dendríticas son un tipo de macrófagos. Estas células dendríticas, entonces, ¿qué capacidad tienen? Tienen la capacidad de la fagocitosis. Entonces, las células dendríticas, en otras palabras, son comelonas. Son una de las tantas células comelonas o de tipo macrófagos que tenemos en el cuerpo. Pero las células dendríticas tienen una particularidad. Las células dendríticas no comen por las puras. Las células dendríticas realizan la fagocitosis y luego agarran un pedacito de ese agente dañino, de esta bacteria mala, la agarran, luego de la fagocitosis agarran un pedacito, a ese pedacito recuerden que le llamamos antígeno, y la célula dendrítica presenta ese antígeno, lo muestra. ¿A quién muestra el antígeno, la célula dendrítica, que lo estoy dibujando aquí como un circulito? Antígeno. Lo presenta, adivinen a quién, a un linfocito T. Ya. ¿Cómo presenta la célula dendrítica ese antígeno? ¿Qué es lo que está presentando? ¿Cómo se llama esa molécula que se encarga de presentar antígenos? Se llama MHC. Complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, ¿ok? Se llama ese cuadradito que he dibujado ahí, que es una molécula que expresa la célula dendrítica en su membrana celular. ¿Para qué? Para que ahí, en esa molécula, se coloque el antígeno, y ese antígeno entonces ahora será presentado, se le mostrará al linfocito T, y el linfocito T recién reacciona contra ese antígeno, ¿ok? No es que el virus, no es que la bacteria estuvo por ahí feliz de la vida, el linfocito T la captura con su receptor y ya la combate. No, sino que hay alguien que se las presenta, alguien que se le presente el antígeno. ¿Y quién presenta antígenos? La célula dendrítica. ¿Gracias a qué? Gracias a su complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y por qué es que la célula dendrítica puede hacer esto? Porque previamente se devoró a la bacteria, la destruyó en pedacitos y esos antígenos los presentó. Espero que se haya entendido. Recuerden aquí que tienen vasos linfáticos, miren, cerca de los folículos linfoides siempre tienen vasos linfáticos. ¿Cuál es la finalidad? De que luego de que el linfocito T reconoció al antígeno gracias a la célula presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica, este linfocito T maduro viajará por el vaso linfático, ¿a dónde? A los, uy, ya no tengo espacio. Viajará a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, que están distribuidos en todo nuestro cuerpo, chicos, son como pequeñas paradas donde los linfocitos T se van a comunicar con otros linfocitos T, incluso con otros linfocitos B. ¿Ok? Bien. Esos son los ganglios linfáticos, que ustedes ya lo han visto en histo también, y lo vamos a repasar en otra clase más a fondo, no se preocupen. Y miren, aquí están justamente los ganglios linfáticos, ¿cierto? Es aquí a través de la linfa que llegan. Miren, por aquí estará donde desemboca la linfa, es en esto, en los senos o espacios, ¿recuerdan? Esto que está de verde, verde más oscuro, es la cápsula de un ganglio linfático. Entonces, ¿cómo se llamará este seno que está debajo de la cápsula? Ajá, seno subcapsular. O por ejemplo, este seno que está aquí en las trabéculas, o en los tabiques, o en estas tipo paredes que separan en compartimentos a los ganglios linfáticos. Ah, ya se llamará seno paratrabecular, por ejemplo. Pero estos senos llegarán hasta acá, hasta la médula del el ganglio linfático, porque ustedes recuerden que el ganglio linfático se divide en corteza y médula. Y bueno, algunos textos que mencionan corteza externa, corteza interna, pero bueno. Entonces en la médula también hay unos senos. ¿Qué discurre por estos senos? La linfa. ¿La linfa con qué? Con los linfocitos, con desechos. Entonces aquí, ¿qué estará? Los senos medulares. Senos subcapsulares, senos paratrabeculares, senos medulares. Y bueno, aquí están los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y ustedes recordarán también que a través de estos vasos sanguíneos, a través de las vénulas del endotelio alto, ¿cierto? Que se llaman así porque tienen un endotelio con células cilíndricas, a través de este endotelio también llegan linfocitos, ¿cierto? Ya. Bien, chicos.
Eso es todo acerca de placas de Peyer. Placas de Peyer, ¿dónde tenemos? Por ejemplo, aquí les acabo de mostrar las placas de Peyer que se encuentran en el intestino. A eso se le llama, a las placas de Peyer que se encuentran en el intestino, se le llama, a su vez, tejido linfoide asociado a las mucosas. En español sería así, feo, TLAM. Sí, sí ven lo que acabo de escribir, ¿verdad? Alguien confírmeme si se ve. Ya, sí se ve. TLAM. Lo que pasa es que veo que escribo algo y en mi laptop no se ve y me preocupa. Pero bueno, ya. Tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿ok? Porque está en las submucosas, ¿cierto? Ya, pero en inglés, el tejido linfoide asociado a las mucosas, a la mucosa del intestino específicamente, se llama GALT. Tejido linfoide intestinal. La G viene de intestino en inglés, que es GALT. Luego está el BALT, que es tejido linfoide asociado a los bronquios. Perdón. GALT. Ajá. Ya. Los otros dos, NALT y GALT, la verdad que no recuerdo de qué era, pero MALT es tejido linfoide asociado a las mucosas. O sea, las placas de Peyer que encuentren en cualquier submucosa, todo eso es MALT. ¿Ok? O sea, el conjunto de todo el tejido linfoide que está en las submucosas es MALT. Pero MALT, ¿dónde hay? Hay en el intestino. Entonces, en ese caso será GALT, tejido linfoide asociado a las mucosas, a la mucosa del intestino. O BALT, tejido linfoide asociado a la mucosa de los bronquios. Listo. Bien. A ver, recuerden también que los ganglios linfáticos, como les comenté, están en todo el cuerpo, ¿cierto? Tenemos ganglios linfáticos en el mesenterio, el tejido que recubre mi intestino. Tenemos tejido linfático en la axila, por ejemplo, que forman grupos, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto, bueno, todos lo hemos visto en anatomía, ¿cierto? En la axila hay un grupo de ganglios linfáticos anterior, había otro posterior, otro lateral y así, en todos los lados, anterior, arriba, abajo, ya, todo. El vaso, chicos, el vaso también posee importantes cantidades de linfocitos. Recuerden que la principal función del vaso es como lavar la sangre. O sea, ahí vamos a encontrar macrófagos que van a estar alrededor de los vasos sanguíneos esperando a los eritrocitos para fagocitarlos, para destruirlos, una vez que han completado sus 120 días aproximadamente de vida media. Muy bien. También hay tejido linfático urogenital, miren. En realidad, células inmunitarias, folículos linfoides hay en todos lados de nuestro cuerpo. Imagínense que son tan importantes. Esto es lo que les comentaba del vaso. En este curso ya no les van a preguntar acerca de la vaina linfática periarteriolar, pulpa blanca, pulpa roja, pero yo les recomiendo que si por ahí tienen dibujitos, los repasen, porque siempre es importante saberlo. ¿Ok? Ya. Y por ese motivo, aquí les puse un esquema, un cuadro en realidad comparativo de los órganos linfoides secundarios y primarios. Tenemos aquí, por ejemplo, a los nódulos o folículos linfoides que se encuentran en las mucosas. Ya saben que a todo ese conjunto se le llama MALT. Tienen aquí ganglios linfáticos, tienen al timo, al vaso, por ejemplo. Y en este cuadro comparativo, que es más de histo, pueden completarlo con si poseen corteza, médula, si poseen nódulos, si poseen vasos linfáticos aferentes, eferentes, médulas del endotelio alto, alguna característica distintiva y eso. Esta imagen representa a lo que es el vaso. ¿Cómo lo reconozco? Porque, bueno, tiene una vena central con la vaina linfática periarteriolar, tiene estos folículos linfoides asociados, ¿cierto?, a esa vaina linfática periarteriolar, tienen los sinusoides, alrededor de los cuales están macrófagos que están realizando el lavado de la sangre, o sea, fagocitando a los eritrocitos. ¿Y cuál es el resultado de eso? La producción de la bilirrubina no conjugada, ¿cierto? Bien. Chicos, llegó el momento más interesante para mí, las citoquinas, o las moléculas mensajeras, o los WhatsApps que se veían nuestros policías
de nuestro cuerpo, nuestras células del sistema inmunológico. Primero decirles que las citocinas son moléculas muy chiquititas, chiquititas, chiquititas. Y por eso se les menciona o se les conoce como proteínas. Bueno, son proteínas, son cadenas largas, largas de aminoácidos plegadas entre sí, configuración cuaternaria, terciaria, lo que quieran. Son proteínas de bajo peso molecular. O sea, son muy chiquititas. Pero, como ustedes saben, lo contrario a este término, ¿cuál sería? Que sea una proteína de elevado o alto peso molecular, ¿cierto? Ya, las proteínas son chiquitas, de bajo peso molecular. Bien. Las proteínas, entonces, las citoquinas, ¿quiénes las producen? Ah, bueno, las producen todas las células de nuestro cuerpo, con la finalidad de mandar un mensajito. Pero ¿a quién le va a llegar esta citoquina? A una célula target, o a una célula blanco, o a la célula destinataria, como lo quieran llamar. Entonces hay una célula productora de citoquinas y hay una célula receptora o target de las mismas. Y aquí pueden ver algunos de los efectos de las citoquinas que solo los voy a usar de ejemplo, no se los memoricen. Por ejemplo, citoquinas pueden decirle a células musculares que están revistiendo el endotelio de, que están revistiendo los vasos sanguíneos, ¿cierto? Las células musculares lisas vasculares, les pueden decir que se contraigan, ¿ok? La contracción celular, por ejemplo. O le puede decir que secrete otras citoquinas, perdón, me trabé. También hay citoquinas que, por ejemplo, le pueden decir a una célula que se active. Por ejemplo, ustedes vieron en esto que habían dos tipos de células fibrosas, los fibrocitos y los miofibroblastos y los fibroblastos. O bueno, 3 eran, ¿no? 3 fibroblastos. Entonces, para que estas células se activen, las citoquinas son muy, muy importantes. Las células dendríticas, ¿y cuándo, por ejemplo, cuándo se activan los miofibroblastos? Cuando hay un proceso de cicatrización. También las células del sistema inmune intervienen, por ejemplo, en los procesos de cicatrización. Los macrófagos que les había comentado, que son células comelonas, son células fagocíticas, eso significa fagocitosis, ¿ok? Se encargan de la cicatrización también. ¿De qué manera? Pues si hay un tejido muerto en esa zona, antes de que se cicatrice ese tejido, pues primero debemos limpiar ese tejido. Entonces los macrófagos llegan y comienzan a realizar la fagocitosis de las células muertas. El sistema inmune también participa en el proceso de cicatrización. No se olviden. Por ejemplo, la célula dendrítica también requiere tanto que a ella se le manden citoquinas para seguir creciendo, para emitir sus prolongaciones, para expresar sus moléculas, sus complejos mayores y su compatibilidad, que lo que hacen es presentar el antígeno, ya. Las células dendríticas para eso necesitan citoquinas, pero a su vez la célula dendrítica produce citoquinas. Luego están las quimiosinas, y ojo con esto, un tipo de citocinas son las quimiosinas. Son ese mensaje que tú le mandas, por ejemplo, a tu mejor amigo o a tu mejor amiga diciéndole, oye, ven a mi casa, por favor, quiero ver una película contigo, quiero salir, estoy estresada o algo ha pasado con el novio, con la novia, ya no sé. Y tu amigo, tu amiga, viene corriendo a tu casa. Muy buenos ellos. Entonces, ¿qué hizo ante tu mensaje? Acudió a ti, a la persona que le envió ese mensaje. De igual manera actúan las quimiosinas. Las quimiosinas son un tipo de citocinas que lo que generan es el movimiento. Entonces, por ejemplo, un macrófago puede estar tranquilito en la dermis de tu piel y puede que vea una bacteria. Uy, alguien también le está enviando las células de la piel, las células de la epidermis que han resultado dañadas porque la bacteria entró, ¿cierto?, a través de la piel. Las células de la epidermis y de la dermis mandan señales al macrófago. El macrófago se activa. El macrófago, a su vez, emite más citocinas. Y esta citocina que emite el macrófago les dice a los neutrófilos que por favor salgan de una vez de la sangre y que acudan a la dermis. ¿Para qué? Para que apoyen en el proceso de fagocitosis, porque los neutrófilos también son comeloncitos, de los o de las bacterias. Entonces, ¿qué generó esta citocina secretada por el macrófago?
generó que los neutrófilos migraran, se movieran, ¿ok? ¿Se movieran a dónde? Hacia donde está la célula productora de la quimiosina. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la función de las quimiosinas? Generar el movimiento celular. Pero en nuestro cuerpo, que ahorita mismo se pueden estar produciendo 1000 quimiosinas, no solo se producen quimiosinas para este proceso de fagocitosis de microorganismos, se producen quimiosinas para otros procesos también. Entonces, ahorita mismo se están moviendo muchas células en nuestro cuerpo movilizadas por estas quimiosinas, estimuladas por estas quimiosinas. Entonces, ese movimiento de muchas células que genera tráfico. Entonces, imagínate que mientras tu amigaza estaba viniendo a tu casa para verte, no sé, porque algo había pasado, alguien más se está yendo a Miraflores, por ejemplo, para ir a ver a su amigo o a su papá, por ejemplo. No sé, papá, ayúdame, o hija, ayúdame, y vas corriendo. Entonces, a la larga, en la Javier Prado, por ejemplo, muchas personas están movilizando, corriendo a ver a esas personas que las llamaron. Entonces, ¿qué genera ese movimiento provocado por las quimiosinas? Tráfico. ¿Pero tráfico de qué? En nuestro caso, tráfico de personas. O sea, movimiento de las personas, quise decir. Pero en el caso de las células, tráfico celular. ¿Sí? Tráfico vehicular, debí decir, pero bueno. Bien. Luego aquí tienen otra clasificación de las citocinas. De acuerdo a su estructura, de acuerdo a su función, que lo colocan en su clase. Por ejemplo, de acuerdo a su estructura, están las familias, interleucina 1, 2, 7, factor de crecimiento trofoblástico beta. Cuando vean esto de TGF, esa G y F, por lo general es factor de crecimiento, ¿ok? Ya, trofoblástico beta. Ya. G es de crecimiento porque significa growth. Ya. Respuesta humoral, IL, interleucinas, respuesta celular, interferón, interleucina. Bueno, eso lo vamos a revisar también más adelante. Esperen un momento. Les iba a comentar también que acerca de los interferones tengan en cuenta una pequeña clasificación. Los interferones se dividen en dos tipos, tipo 1, tipo 2. Y luego completan abajo con alfa, beta, gamma. Tipo 1 son los tipos alfa y beta, y tipo 2 el tipo gamma, ¿ok? Bien. Luego tienen a los de respuesta inflamatoria, o sea, los que generan inflamación. Y aquí mucho ojo, porque esto sí preguntan, y acá sí memoria, chicos, acá sí memoria. Interleucina 6, interleucina 1, alfa y beta, factor de necrosis tumoral, son citocinas inflamatorias, o sea, que son citocinas que se producen para como respuesta del sistema inmunitario, ¿cierto? Ante cualquier microorganismo extraño que esté en nuestro cuerpo, ¿ok? Más adelante, me parece que en la siguiente clase vamos a definir mejor lo que es inflamación. Y con eso me van a entender. Ahorita quizá no mucho. Pero tiene que ver con lo que les estaba comentando antes. Aquí en el ejemplo de la mano derecha, lo que voy a pintar de verdecito, ¿se acuerdan que les comenté que el macrófago con una quimiosina atrajo a los neutrófilos hacia la dermis para aniquilar al microbio? Ya. Este proceso por el cual células de la sangre salen de los vasos sanguíneos, ojo, previamente para esto el vaso sanguíneo debió generar algunos poritos entre las células, o sea, debió dilatarse este vaso sanguíneo, la vasodilatación es importante para que salgan las células. Este proceso por el cual se movilizan sustancias, células de la sangre hacia un tejido que tiene algún agente extraño, a eso se le llama inflamación. Entonces la inflamación es una respuesta del sistema inmune, porque no solo salen células inmunitarias de la sangre, sino también salen, por ejemplo, moléculas de agua, salen proteínas, ¿cierto? Salen diferentes sustancias, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué células generan esa inflamación? O sea, ¿qué células generan que el vaso sanguíneo se vasodilate? ¿Qué células generan que los neutrófilos vayan hacia el tejido aparte de las quimiosinas? ¿Qué células generan que los neutrófilos, en primer lugar, produzcan, ¿cierto?,
el rodamiento, los procesos que ustedes saben, ¿no? Por los cuales los leucocitos salen de la sangre. ¿Qué citocinas generan eso? La interleucina 6, interleucina 1 alfa, el factor de necrosis tumoral, todas esas son inflamatorias, memorícenlas. Las antiinflamatorias, o sea, las que disminuyen la respuesta inmunitaria, las que le dicen a los neutrófilos, por favor, ya no salgas de la sangre, a los macrófagos, por favor, deja de fagocitar, a los vasos sanguíneos, por favor, ya no te dilates, vasoconstricción. Esas son las antiinflamatorias. ¿Y cuáles son? Acá igual, memoria, chicos. IL-10, TGF-beta son antiinflamatorias. Que nunca se olviden. Y bueno, acá les ponen de homeostasis y memoria, que esto no se lo aprendan. Lo primero tampoco no se lo aprendan. IL-4, IL-5, IL-13 lo van a aprender más adelante, sí, pero no solo hay estas. Hay otras interleucinas que tienen que ver con los eosinófilos, tienen que ver con un linfocito T que se llama linfocito T CD4, que es del tipo número 13, como a los linfocitos T también se les llama como a los linfocitos T CD4 positivos también se les llama T helper, se llamará pues TH13, ya. Esos los vamos a ver más adelante. Por favor, no se lo memoricen. Ahorita, memorícense IL-6, IL-1, factor de necrosis tumoral, inflamatorios, IL-10, TGF-beta, antiinflamatorios, ¿ok? Y el que les había comentado, interleucina 1-beta, es pirético, porque produce la fiebre. Listo. Ya. Esto también es importante acerca de la nomenclatura de las quimiosinas, es solo para que lo consideren. Si ustedes ven una C, una X, una C y por ahí un número, allá está diciendo que es una quimiosina. ¿Qué significa la C? Se refiere a la cantidad de restos de cinina, me parece que era, o no, ahí no recuerdo. Pero la cuestión es que eran residuos de lo que tenía. ¿Okay? Ya lo encontré. Aquí lo tengo. De cisteína. Residuos de cisteína que se encuentran en estas quimiosinas. Acá es de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, está también CC, esta C, X3C, por ejemplo. Bien. Ya. Y algo más que les iba a comentar, chicos, es acerca de cómo las citocinas generan su efecto. O sea, no es que una citocina fue vista por... Uy, perdón. No es que una citocina fue vista por la célula receptora y la célula receptora ya emitió una respuesta, ¿ok? No es así, sino que la célula receptora, ¿qué necesita? Necesita un receptor. Siempre hagan este jueguito de palabras. Los receptores de la célula son como nuestros ojos. O sea, si nuestros ojos a nosotros nos ayudan a mirar a alguien y defendernos si es que nos está haciendo daño, igual las células tienen receptores que les sirven para poder reconocer de qué microorganismo se trata o de qué se trata en general. En este caso, tiene receptores para las citocinas, CR, cytosine receptor. ¿Ok? Existen vías de señales que se generan dentro de la célula, producto de la unión de la citosina a su receptor. Y son dos las vías más importantes. Lo voy a dibujar aquí. Primero está la vía de las JAK-STAT, o del sistema JAK-STAT. ¿Por qué se llama así? Porque resulta que luego de que la citosina se unió a su receptor de citosina en esta célula, unas JAK, llamadas JAK, que son en realidad quinasas, son enzimas quinasas, asas, ya les debe decir que es una enzima. Son enzimas quinasas, eso quiere decir que lo que hacen es ceder un grupo de fosfato inorgánico, o sea, un solo fosfato, a cualquier estructura. Entonces, cuando esta citosina se une, le voy a hacer un zoom. Cuando esa citosina se une a este receptor de citosina, lo que genera es que estas JAK se activen. Estas JAK activadas lo que hacen es cederle un grupo fosfato, adivinen a quién,
si estamos hablando de que JAK se complementa con STAT, ¿a quién le sigue un grupo fosfato? A STAT. ¿Qué es un STAT? Un STAT es un factor de transcripción. STAT es el nombre que le dan los científicos. Ya saben que los científicos usan nombres raros. Más adelante vamos a ver más nombres raros. Pero bueno, STAT es un factor de transcripción que una vez fosforilado por la quinasa JAK, lo que va a hacer es, de lo que está en el citoplasma, se va al núcleo. Y una vez en el núcleo, lo que genera es la transcripción de un segmento de ADN, o sea, un gen, que contiene la información para sintetizar citocinas. O sea, una citosina está generando aquí, mediante esta vía, más citocinas. ¿Mediante qué? Mediante la activación de las quinasas JAK, mediante la translocación de los factores de transcripción llamados STAT, una vez activados, ¿a dónde? Al núcleo, a nuestro hermoso núcleo. Luego está otra vía, que es la vía de las MAP NF-kappa beta. Aquí lo que ocurre es que una citosina se une a un receptor de citocinas nuevamente, y este receptor tiene un dominio. Ya saben que cuando vieron biología, ¿cierto? Las proteínas las proteínas que estaban en la membrana celular tenían un dominio extracelular, o sea que estaba fuera de la célula, un dominio transmembrana, o sea, el dominio que estaba cruzando la membrana, y un dominio citoplasmático. Ya. En el dominio citoplasmático, este receptor de citosina está unido a una TRADD, que es como una proteína adaptadora, ¿ok? Algo así como las JAK, pero no son enzimas. Estas TRADD lo que hacen es activar diferentes proteínas que van a desencadenar la activación de 3 vías. La primera vía es de la quinasa MAP, por eso esa vía se llama MAP. ¿Okay? Miren que los primeros términos o las primeras siglas de estas vías de señalización reciben el nombre de las quinasas. JAK-STAT, JAK era la quinasa. Y MAP NF-kappa beta, MAP es la quinasa. MAP quinasa lo que hace es activar a otra quinasa que se llama JNK. Por eso también, ahora que me acuerdo, MAP llevaba la K también al costado. JNK. JNK es una quinasa que lo que va a hacer es activar a factores de transcripción. Estos factores de transcripción también reciben su nombre. Está el de AP1 y eso. Pero ustedes imagínense que se activa una vía de la MAP quinasa y MAP quinasa lo que hace al final es activar o fosforilar factores de transcripción. ¿Y estos factores de transcripción qué van a hacer? Van a unirse al núcleo donde van a transcribir genes que van a producir citocinas. O sea, en conclusión, citocinas, gracias a las MAP quinasas. También una vía que se desencadena es la de el NF-kappa beta. Adivinen qué, también es un factor de transcripción. Como factor de transcripción le encanta el núcleo, pero tiene que activarse, o sea, tiene que fosforilarse. Para eso también hay quinasas que van a fosforilar al NF-kappa beta. El NF-kappa beta ya fosforilado y activo dice, uy, ahora sí, ya me voy al núcleo, listo para transcribir nuevos genes. ¿Ok? Entonces se va al núcleo, transcribe nuevos genes de citocinas. Luego también está la vía de las caspasas, que puede generar la apoptosis o muerte celular. ¿Quién desencadena entonces esta vía de la MAP NF-kappa beta? El factor de necrosis tumoral o tumor necrosis factor. ¿Ok? Esa es la única distinción. Entonces, ahora sí vamos con la última parte del tema, ya para pasar a las preguntas. En terminología, chicos, les había comentado, por ejemplo, que están los trasplantes, ¿cierto? Los trasplantes, que para ello, como pueden generar rechazo, porque son tejidos de otras personas, por eso es que lo que se trata en los trasplantes es que las personas sean lo más compatibles posibles, porque así se evitaría que genere una respuesta inmunitaria contra este tejido, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa la compatibilidad? ¿Qué es lo que tiene que ser compatible? Tiene que ver con el MHC, que está en todas nuestras células. MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad, el complejo que presenta los antígenos,
Puede ser de dos tipos, tipo 1, tipo 2. Más adelante les voy a enseñar más de eso. Pero por ahora les voy diciendo que los MHC tienen mucho que ver en el rechazo de un trasplante, por lo mismo que presentan antígenos. Entonces, lo que se busca es que las personas sean lo más compatibles en sus secuencias genéticas o en sus secuencia de aminoácidos de estos MHC, porque son proteínas, para determinar la compatibilidad, ¿cierto? Si son más compatibles, habrá menos rechazo. Pero en estos casos ya saben lo que se hace, ¿no? Inmunosupresión. O sea, decirle al sistema inmune, por favor, apágate un ratito, y así el sistema inmune ya no va a reaccionar contra estos trasplantes. ¿Qué pasa si hay una respuesta inmunitaria contra lo propio? Que normalmente no hay. Pero ¿qué pasa si ocurre? Se llama autoinmunidad. Imagínate que tu propio cuerpo, tu propio sistema inmune, lo que te debe proteger, termina siendo dañino para tu cuerpo. Luego está el tema de la vacunación. ¿La vacunación qué es lo que hace? Fortalece al sistema inmune. Estrellita. ¿Pero qué hace la inmunosupresión? Disminuye o apaga la respuesta del sistema inmunitario. Que en realidad no es malo. En realidad es bueno en ciertos contextos. Por ejemplo, en el tema de la fiebre, usamos inmunosupresores, los corticosteroides. En el tema de los trasplantes, usamos inmunosupresores también. Luego está el tema de las infecciones, que como ven, una infección por un microorganismo patógeno, o sea, que va a generar enfermedad, se puede resolver. Sí, se puede resolver en una persona sana, en una persona con una adecuada alimentación, porque la alimentación tiene mucho que ver con el sistema inmunitario. Hay investigaciones de eso. Lamentablemente no se abarca la relación entre la alimentación y el sistema inmune en inmunología, pero sí lo van a abarcar en nutrición. Es muy importante. Nuestro sistema inmune va a generar una memoria contra ese microorganismo. O sea, se van a guardar linfocitos T que reconozcan a esa bacteria o a ese virus. Y esos linfocitos T guardados se les llama linfocitos T de memoria. También hay linfocitos B de memoria. Linfocitos B de memoria. Recuerden que los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas, ¿ok? Que pueden ser de diferentes tipos. Lo vamos a evaluar también me parece que en la 4ª clase, tipos de inmunoglobulinas, todas las funciones. Entonces, esa memoria es muy importante porque en una infección futura, por lo tanto, ya estas células van a estar formadas y van a reaccionar más rápido contra estos microorganismos. ¿Ok? Recuerden que existen dos tipos de sistema inmune o dos divisiones del sistema inmunitario. El sistema inmunitario que reacciona rapidito ante una infección, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos que hemos visto anteriormente, las quimicinas, citocinas, todo eso, reacciona rápido, ¿cierto? Ya, ese es el sistema inmune innato. Están ahí en nuestra piel esperando ahí a las bacterias. ¿Ok? Luego está ahí, un lapsus. ¿Quién forma también el sistema inmune innato? Las células dendríticas, ¿ok? Porque van a presentar antígenos. ¿Quién forma el sistema inmune adaptativo? Justamente estas células dendríticas del innato presentan a los antígenos a las células inmunitarias del adaptativo. ¿Y cuáles son las células inmunitarias del adaptativo? Son los linfocitos T y linfocitos B. ¿A quién presentan antígenos las células dendríticas? A los linfocitos T. Entonces, ¿qué pasa si nuestras células dendríticas están dañadas? Nuestro sistema adaptativo, los linfocitos T, no podrán ver a los antígenos y no podrán reaccionar. ¿Ok? Ya. ¿Qué es la hipersensibilidad? Nuestro sistema inmune se volvió hipersensible, responde a una infección, ¿ok? De una manera exagerada. Muy bien. Entonces, ese sería el resumen en un solo esquemita. Espero que se hayan entendido todos los conceptos. Vamos a ir a las preguntas, ¿ok? Vayan revisando las preguntas en lo que traigo mi cargador.
Muy bien, chicos. Pregunta 1. ¿Cuál es la respuesta? Como les comenté, al final voy a mencionar los beneficios, ¿ok? Que van a recibir tanto los de las asesorías como los que no están en las asesorías, y que tienen que ver también con cursos de su siguiente ciclo. Ya. Chicos, la primera pregunta. Paciente joven que tiene tos, dificultad para respirar, tiene dolor mediastinal, se le practica una tomografía axial computarizada y se le diagnostica un timoma. Se decide someter a una timectomía, o sea, la extirpación del timo, para controlar la progresión tumoral. ¿Cuál de las siguientes poblaciones celulares sería afectada directamente por este procedimiento quirúrgico? A. ¿Alguien dijo por ahí la A? Escuché bajito, pero sí es la A. Linfocitos T. Muy bien. ¿Por qué? Porque el timo es donde maduran los linfocitos T. Si ya no tienen un lugar de maduración, pues encontraremos linfocitos T disminuidos en sangre. Una de las siguientes cualidades diferencia a las citocinas de las quimiocinas. ¿Quién me dice? A ver. Exacto, muy bien. Por ahí yo cometí un lapsus, ¿cierto? Diciendo algo que no debí decir, pero bueno. En el tratamiento con quimio y radioterapia a un paciente con cáncer avanzado puede provocar una deficiencia severa de todas las poblaciones leucocitarias. Esa es la finalidad de la quimio y radioterapia, chicos, que la médula ósea disminuya su producción hematopoyética, su producción de linfocitos, de células sanguíneas. Lamentablemente, en realidad la función es destruir a las células cancerosas, ¿no? Pero lamentablemente en la médula ósea termina produciendo esto. Termina afectando a nuestras células sanguíneas. Entonces, al afectar la función de uno de los siguientes órganos. Ay, Dios, ya les dije la respuesta. ¿Cuál es? A ver, no estuvieron atentos, creo. Es la médula ósea. A. Sí, muy bien. La médula ósea. Yo diciéndoles que afecta a la médula ósea. ¿Cuál es la respuesta? Ya. Pero sí estuvieron atentos entonces. Una de las siguientes poblaciones celulares requiere de ambos órganos linfoides primarios para completar su ontogenia y maduración. A ver, piensen. A ver, dime La un C. segundo. Ya, ahora sí. ¿Alguien me había dicho la respuesta? Chicos, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? La La C. C. La C. Ajá, muy bien. Ya. ¿Por qué? Porque requiere médula ósea y timo. ¿Cuál de las siguientes no es una función principal del sistema inmunitario en general? Neoplásicas es lo mismo que células tumorales, ¿ok? ¿Cuál no es función del sistema inmune? La C. Uy, genial. Sí, era en volumen, era en volumen. Ahora sí las escucho fuerte y claro. Ya, sí, la sé. Bien. Durante la linfopoiesis, quimiosinas permiten la migración de los linfocitos T desde la médula ósea hasta. Ya saben que poiesis es producción de células linfoides. Chicos. Hacia el timo. Hacia el timo, muy bien, exacto. A ver, les hago una recapitulación, ¿ok? En la médula ósea
Las células madre hematopoyéticas producen todos los tipos de células sanguíneas, pero inmaduras. ¿Ok? Linfocitos T, linfocitos B inmaduros. Necesitan otro órgano para madurar, o sea, para seguir instruyéndose en su función inmunitaria, ¿cierto? Así como una escuela de policías. ¿Ok? Entonces, la médula ósea fue su primera escuelita para el linfocito T, pero necesita una segunda escuelita un poquito más avanzada, el timo. En cambio, el linfocito B se queda conforme con la médula ósea. Entonces, el que usa los dos órganos linfoides primarios, o sea, los dos órganos de maduración son, es el timo. ¿Y cuáles son estos dos órganos? Médula ósea y timo. Todas las citocinas. Una característica que tengan todas las citocinas. Es la... Muy bien, porque son chiquiticas, ¿verdad? Bajo peso molecular. Si les dijesen alto peso molecular, elevado peso molecular, eso no es cierto, porque te estarían diciendo que son grandotas, y no, las quimiosinas son tan chiquitas que justamente ahorita mismo en nuestro cuerpo, estarían nuestras células produciendo citocinas a 1000 por hora, porque nuestras células se están comunicando en todo momento. Citocinas no solo forman parte del sistema inmune, sino son producidas por todas las células, y se necesitan para un montón de funciones, por no decir todas. ¿Son producidas por células del sistema inmune innato? No. Innato, chicos, habíamos hablado que eran estas células que responden rapidito. Macrófagos, neutrófilos. Adaptativo, ¿de quiénes estaban los linfocitos T? Todavía requieren un poquito más de tiempo para responder contra un microorganismo. Entonces, los linfocitos T también producen citocinas. Citocinas que les permite comunicarse con linfocitos B, o incluso los linfocitos T producen citocinas para comunicarse con para comunicarse con células del innato, y eso lo vamos a ver en clases posteriores. ¿Cuáles son esas citocinas? Las principales. Vamos a hablar de IL4, IL5, pero todavía se los dejo, ¿ok? Todavía no lo revisen, lo vamos a ver. Usan la vía de señalización JAK-STATs, no todas. Recuerden que también está la de las MAP, NF, kappa, beta. ¿Tienen efecto proinflamatorio? No, pueden tener un montón de efectos. El efecto quimiotáctico, por ejemplo, en ese caso se llamarán quimiosinas. ¿Usan la vía de señalización MAP? No todas, ¿cierto? Acuérdense que los primeros términos hacen referencia a las enzimas. JAK, MAP, son enzimas quinasas. Y los segundos términos, STAT, NF, kappa, beta, ¿qué son? Son factores de transcripción. O sea, ¿qué hacen? Una vez que se activan en el citoplasma, se van al núcleo, y en el núcleo se encuentran con el ADN, específicamente con genes que tengan la información para citocinas. Ahí se unen esos factores de transcripción y lo transcriben. Siguiente pregunta. Se crea un ratón mutante, sin células dendríticas funcionales. ¿Qué función del sistema inmunitario se vería más directamente afectada por esta mutación? ¿La D? La D. Incapacidad Es para la C. No, la C. Ya. ¿Quién me dice por qué no es la D? ¿Qué célula produce los anticuerpos? Células plasmáticas. Muy bien, muy bien. Y me acabas de hacer recordar que yo cometí un lapsus durante la asesoría. Los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y estos son los que producen las inmunoglobulinas. Muy bien, chicos. Excelente. Más adelante vamos a ver que inmunoglobulina, yo le dibujo así, ¿no? Como un triangulito, pero inmunoglobulina es un tema entero, es una asesoría entera. Lo vamos a ver más adelante también. Y de inmunoglobulinas nos van a preguntar en el parcial. En realidad, en todo el curso. Entonces, sí, la respuesta es la C. La relación simbiótica entre el sistema inmune y la microbiota evidencia que el sistema inmune no reacciona contra ¿qué?
Las preguntas que tienen celestito son de examen parcial. Estas también son de examen parcial. Estas preguntas... sí, sí. Casi les digo que son del 2023-1, pero recuerdo que no me pasaron de ese. Me pasaron recién del 2022-2. Estas preguntas son del 2022-2. Las que están a la derecha, las de celeste. A ver, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿La E? Ya. Yo también vi la pregunta en el examen y dije, ¿por qué no podría ser la E? La respuesta que marca, que se marca en el examen, incluso ustedes lo van a ver cuando les comparte el examen, es la B. Así que sí, si lo propio es inocuo, ¿el sistema inmune reacciona? No reacciona. ¿Podría ser respuesta? Sí. Yo considero que sí. Si lo extraño es inocuo, ¿el sistema inmune reacciona? No reacciona. ¿Podría ser respuesta? También. Un ejemplo, la microbiota. ¿Por qué yo creo que esta es una pregunta trampita? Porque acá al inicio te habla de una relación simbiótica entre el sistema inmune y la microbiota. Entonces te está hablando de microorganismos, de algo extraño. Ahora, ¿qué pasa si en este 2023-2 les ponen la misma pregunta, pero les cambian el inicio? Imagínense que les pongan, no sé, el reconocimiento de lo peligroso a pesar, el reconocimiento de lo peligroso, que es un concepto que reemplaza al reconocimiento de lo extraño. Por ejemplo, no sé, estoy poniendo un enunciado, evidencia que el sistema inmune no reacciona contra, ahí sí podría ser la respuesta a la E. Porque ¿qué te está diciendo este enunciado? Te está diciendo que ahora, mejor dicho, que antes se pensaba que se reaccionaba contra lo extraño, pero ahora se sabe que se reacciona contra lo peligroso, que puede ser propio, no te pueden poner al inicio. El reconocimiento de células propias que pueden ser peligrosas, evidencia que el sistema inmune, no sé, algo así. A lo que voy es que lean el enunciado completo. Acá nos habla de microorganismos y sistema inmune. Microorganismos son algo extraño, no son propios. ¿Ok? Lo propio es inocuo, no sería aquí la respuesta. Bien. La bioyac-STAT es muy relevante en la transducción de las señales de citocinas. Esta vía de señalización intracelular, ¿qué hace? La A, la B, la C, la D o la E. ¿Es la B? Muy bien, la B. Acuérdense. YAC-STAT. MAP, NF, kappa, beta. Sinasas al principio, o sea que añaden un grupo de fosfato inorgánico, STAT, NF, kappa, beta, factores de transcripción que estaban en el citoplasma y se van corriendo al núcleo. A eso se le llama translocación, no sé, que se van de un lado a otro. Bien, es la B. Igual yo les voy a pasar las diapos con las preguntas. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interacción entre la interleucina 6 y su receptor. Por lo tanto, ¿cuál sería el efecto del tolizumab? Obviamente, el efecto sería lo contrario, ¿no? Es como que la interleucina 6 tiene un efecto específico, pero el tolizumab está bloqueando la interacción entre esa citocina y su receptor. Entonces ya no se produce ese efecto de la interleucina 6, se produce lo contrario. Entonces, Antiinflamatorio. muy bien, muy bien. Antiinflamatorio, excelente. Al detectar un proceso de carcinogénesis en el tejido mamario, las células dendríticas maduran y migran para llevar esta información de peligro ¿a dónde? Ganglios linfáticos axilares. Muy bien, excelente. ¿Y por qué esta sería la respuesta? Porque recuerden que al igual que les había mostrado que las placas de Peyer tenían ganglios linfáticos muy cerquita
Y una vez que el linfocito T veía el microorganismo patógeno, obviamente, que estaba en la luz del intestino, mostrado su antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula dendrítica, una vez que el linfocito T reconocía ese antígeno presentado, se iba ¿a dónde? Al vaso linfático. Y por el vaso linfático llegaba ¿a dónde? A la o al ganglio linfático, más cercano. Por ejemplo, si tengo una infección en el muslo, los ganglios linfáticos más cercanos serían los inguinales, ¿cierto? Que son en realidad los más grandes. Yo una vez he tenido la oportunidad de palpar un ganglio linfático inguinal en el hospital, en el Rebagliati, la verdad que fue una cosa alucinante. Pero bueno. Obviamente está inflamado, ¿no? Entonces, lo que ya son grandes, los ganglios linfáticos inguinales, imagínense un ganglio linfático inflamado, era mucho más grande, ¿ya? Y recuerdo que este paciente tenía un melanoma en el pie. Y este melanoma estaba haciendo metástasis, incluso hasta los pulmones estaba haciendo metástasis, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente, el ganglio linfático inguinal pues iba a estar agrandado, ¿no? Y sí se podía palpar, sí se puede palpar bonito. Entonces, en este caso, como te está hablando del tejido mamario, el ganglio linfático más cercano, ¿cuál sería? El de la axila. Y así, si por ejemplo tienes una infección, no sé, en el cuello, serían los cervicales o cosas así. Bien. O por ejemplo en el intestino, los ganglios linfáticos mesentéricos. Es cosa de que por ahí en las respuestas siguen de qué es lo más cercano. Un paciente pediátrico con alta susceptibilidad a infecciones virales muestra ausencia de poblaciones T, B y NK. ¿Qué exploraría usted en este paciente para llegar al diagnóstico final? ¿Qué está pasando? Si te dice que no tiene linfocitos T, no tiene linfocitos B, no tiene NK, ¿qué creen que esté pasando? Ay, dame un momento. Diferenciación. La E. Sí, denme un momento, chicos. ¿Podrían repetir la respuesta, chicos, por favor? No los escuché bien. ¿Cómo? La E. Ah, ya, la E. Sí, diferenciación del precursor linfoide común. Muy bien. Mieloide no tiene nada que ver con las poblaciones de todos los linfocitos, ¿verdad? T, B y NK. Bien, bien. Ya nos falta solo una diapa de preguntas. Uy, eso es lo mismo. Ya. El sistema inmunitario. Uy, ya. A ver, acá les cambio las preguntas. Les cambio la pregunta. ¿Se acuerdan cuáles eran las células que reconocían antígenos? ¿Y cuáles eran las que reconocían patrones moleculares? ¿Se acuerdan? Antígeno es el linfocito y patrón molecular por el macrófago. Sí, muy bien. Eso les había puesto como ejemplo, pero ahora que ya les comenté que el sistema inmune es el que reacciona más rápido y el sistema adaptativo es el que reacciona más lento, o sea, si el sistema inmune reacciona a un microorganismo en segundos o minutos, el sistema adaptativo reacciona a un microorganismo en horas o incluso días. Ya. ¿Los macrófagos dónde están? En el sistema inmune innato. Macrófagos. ¿Los linfocitos de dónde están? En el sistema inmune adaptativo. Resulta que todas las células del sistema inmune adaptativo son los que ven antígenos y todas las células del sistema inmune innato son los que ven patrones moleculares. ¿Ok? Apréndanse eso, porque también lo preguntan. ¿Quién me dice cuáles son los dos tipos de patrones moleculares que existen? ¿Dónde pueden estar los patrones moleculares? Chicos, ¿alguien se acuerda? O si no se acuerdan, alguien puede decir que no.
Ya. A ver, no se acuerdan. Miren, acuérdense que eran patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, patrones moleculares. Patrón molecular, chicos, es sinónimo de antígeno, es prácticamente lo mismo. Antígeno es una partecita de un microorganismo. Patrón molecular también es una partecita de un microorganismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un patrón molecular puede ser el mismo entre diferentes bacterias. Por ejemplo, el patrón molecular de Escherichia coli puede ser el mismo que un patrón molecular, no sé, de Clostridium, por ejemplo, Clostridium perfringens. En cambio, los antígenos son muy distintivos, son muy característicos. O sea, un patrón molecular de una bacteria es muy diferente a la de otra. ¿Ok? Bien. Por eso es que acá se dice que el sistema inmunitario innato no es específico, porque no diferencia entre patógenos, o sea, ve patrones moleculares, o sea, sustancias que son comunes entre los diferentes microorganismos, me dejo entender, que pueden estar asociados a patógenos o pueden estar asociados al daño. ¿Qué patrones moleculares asociados al daño existen? El ADN, por ejemplo, proteínas, restos de aminoácidos. ¿En qué reconocen patrones moleculares asociados al daño? En células que están necróticas, por ejemplo. Los macrófagos vienen y comienzan a fagocitar a estas células necróticas. Pero previamente, ¿qué reconocieron en estas células necróticas? Patrones moleculares asociados al daño. Bien, siguiente pregunta. ¿El sistema inmunológico innato responde más rápido o más lento que el sistema inmunológico adaptativo? Muy rápido. Más rápido, muy bien. Es el primero que responde, ¿cierto? Los macrófagos están en nuestra piel ahorita y cualquier microorganismo que ingrese a través de la piel, al toque van a responder. Muy bien. La memoria inmunológica es una característica del sistema. ¿Quiénes desarrollan memoria? Linfocitos T, linfocitos B, ¿cierto? Ya. Entonces es el sistema adaptativo. No se preocupen que estos conceptos los vamos a repetir en el siguiente tema. De hecho, me he adelantado en algunos conceptos con ustedes, pero espero que lo hayan entendido. ¿Cómo se llaman las células que son precursoras de eosinófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas, neutrófilos, macrófagos, monocitos? O sea, todo lo que no son linfocitos. ¿Cómo se llaman las células que las preceden? No se duerman, chicos. Últimas dos preguntas. Dejen el celular y respondan. Respondan las preguntas, que les va a ayudar mucho. Células precursoras hematopoyéticas. ¿Ok? No se olviden. Ya terminamos porque ya se durmieron algunos. Anticuerpos. Y aquí está la corrección que hicieron. No son producidas por los linfocitos B, son producidas por las células plasmáticas. Muy bien. Muy bien. Eso me parece un concepto muy importante. Bien, chicos. Ahora sí, hemos terminado la asesoría. Voy a dejar de grabar. Ya está.